Índice 1. Entre luces y sombras. 1.1 El encanto nocturno. 1.2 El misterioso club subterráneo. 1.3 Encuentro con la figura enmascarada. 2. Rostros anónimos y vidas entrelazadas. 2.1 Tras las huellas de la ciudad. 2.2 Capturando la esencia urbana. 2.3 El regreso inesperado. 3. Nocturno de suspense y mensajes codificados. 3.1 El suspense de la noche. 3.2 Mensajes en la oscuridad. 3.3 Bajo la lluvia de neón. 4. Revelaciones del pasado y el espejo mágico. 4.1 Descubrimientos en un álbum olvidado. 4.2 El espejo mágico. 4.3 Vidas entrelazadas en sepia. 6. El laberinto de desafíos y alianzas inesperadas. 5.1 El laberinto urbano. 5.2 Alianzas en la penumbra. 5.3 La máquina del tiempo de la ciudad. 6. Despertar de los recuerdos y el eco del pasado. 6.1 Recuerdos olvidados. 6.2 Confrontación con el pasado. 6.3 Viaje a través del tiempo. 7. Velaciones finales y transformación de la ciudad. 7.1 El silencio de los rascacielos. 7.2 Cierre de círculos de destino. 7.3 El poder de cambiar el futuro. 8. Epílogo, más allá de las sombras. Con este índice nos sumergiremos en los capítulos de Sombras en la ciudad de cristal, explorando los misterios y revelaciones que aguardan en cada página. ¿Estás listo para adentrarte en este intrigante viaje literario? 1. Entre luces y sombras. 1.1 El encanto nocturno. En las entrañas de la ciudad de cristal, Sarah Donovan caminaba entre luces destellantes y sombras intrigantes. La ciudad cobraba vida cuando el sol se ponía, transformándose en un espectáculo de colores y emociones. Sarah, cámara en mano, buscaba la chispa que avivaría su creatividad. La noche la guió hacia callejones estrechos y clubes subterráneos, donde la música resonaba como un latido subterráneo. Sin embargo, en la penumbra de un club en particular, una figura enmascarada captó su atención. La máscara destellaba misterio, y Sarah se propuso desentrañar el enigma que la rodeaba. 1.2 El misterioso club subterráneo. Sarah se aventuró más allá de las luces convencionales, adentrándose en un club subterráneo donde las sombras danzaban al ritmo de la música electrónica. En ese ambiente enigmático, la figura enmascarada se movía con gracia, como una sombra entre la multitud. La cámara de Sarah capturó instantáneas de la figura, pero cada intento de acercarse resultaba en un juego de esquivas. La intriga crecía con cada paso y la fotógrafa se embarcaba en un viaje que la llevaría a descubrir no solo la identidad de la figura, sino también los secretos ocultos en los rincones más oscuros de la ciudad de cristal. 1.3 Encuentro con la figura enmascarada. En un callejón estrecho, el destino llevó a Sarah a encontrarse cara a cara con la figura enmascarada. Los ojos tras la máscara centelleaban con una mezcla de intriga y desafío. La figura apenas pronunció palabras, pero el silencio habló volúmenes. Las respuestas que buscas se encuentran más allá de las apariencias, en el corazón de esta ciudad, susurró la figura antes de desvanecerse en las sombras. La declaración resonó en la mente de Sarah, sembrando la semilla de una búsqueda que la sumergiría en un laberinto de luces y sombras. 2. Rostros anónimos y vidas entrelazadas. 2.1 Tras las huellas de la ciudad. Intrigada por las palabras enigmáticas de la figura enmascarada, Sarah se lanzó a explorar la ciudad de cristal con una nueva perspectiva. Su cámara se convirtió en una herramienta para capturar no solo la estética visual, sino también las historias ocultas entre los ladrillos y las luces de neón. Cada rincón de la ciudad revelaba rostros anónimos, cada uno con una historia única. Sarah seguía las huellas de estos individuos, fotografiando momentos fugaces que contaban un relato más profundo de la vida urbana. Entre sombras y destellos de luz, la ciudad parecía susurrar secretos que solo la lente de Sarah podía descifrar. 2.2 Capturando la esencia urbana. En su búsqueda de la esencia de la ciudad de cristal, Sarah se sumergió en la atmósfera única de sus barrios.
Calles bulliciosas, mercados nocturnos y parques iluminados se convirtieron en su lienzo, cada fotografía capturando la vibrante diversidad de la vida urbana. Los rostros anónimos se convirtieron en personajes en su narrativa visual. En cada retrato, Sara intentaba desentrañar las emociones y los sueños que yacían detrás de las miradas perdidas y las sonrisas fugaces. La ciudad a través de su lente se transformaba en un caleidoscopio de historias que esperaban ser contadas. 2.3 El regreso inesperado. En medio de su odisea fotográfica, Sara se encontró con una sorpresa inesperada: Alex Mitchell, un viejo amor que había dejado atrás. El reencuentro agitó las aguas de sus recuerdos, y juntos, caminaron por los lugares que una vez compartieron. Sin embargo, el regreso de Alex no solo despertó nostalgia, sino también preguntas sobre su papel en la trama más amplia que se desenvolvía en la ciudad de cristal. Las vidas entrelazadas de Sara y Alex prometían arrojar luz sobre los misterios que rodeaban a la figura enmascarada y a la ciudad misma. 3. Nocturno de suspenso y mensajes codificados. 3.1 El suspenso de la noche. La ciudad se sumió en un nocturno de suspenso. Eventos misteriosos comenzaron a tejerse entre las sombras, creando una atmósfera cargada de anticipación. Sara, decidida a descifrar los secretos que la rodeaban, se aventuró en los callejones menos transitados y los rincones más oscuros. El susurro del viento nocturno y el eco de pasos distantes crearon una sinfonía de suspenso que la envolvía. Cada fotografía que tomaba parecía contener pistas invisibles, y la ciudad se convirtió en un rompecabezas que desafiaba a ser resuelto. 3.2 Mensajes en la oscuridad. En una de sus exploraciones nocturnas, Sara descubrió mensajes encriptados en las paredes de la ciudad. Palabras intrigantes y símbolos misteriosos dejaban una impresión en su mente curiosa. La búsqueda de la figura enmascarada se entrelazaba ahora con un juego de mensajes codificados que desafiaban su ingenio. Cada desciframiento la acercaba más a la verdad, pero también abría nuevas preguntas. ¿Era la ciudad misma un lienzo para una narrativa más grande, una historia que se contaba a través de mensajes ocultos en la oscuridad? 3.3 Bajo la lluvia de neón. La lluvia caía sobre la ciudad de cristal, transformando sus calles en un lienzo brillante de reflejos y destellos. En medio de la lluvia de neón, Sara encontró un mensaje en una vieja libreta, oculta entre las sombras de un callejón. Las palabras revelaban una conspiración que se remontaba a décadas atrás, una trama que había estado latente en la historia de la ciudad. Con cada descubrimiento, la ciudad parecía expandirse en dimensiones desconocidas. El suspenso nocturno se intensificaba, y Sara se encontraba en el centro de un intrigante juego de luces y sombras. 4. Revelaciones del pasado y el espejo mágico. 4.1 Descubrimientos en un álbum olvidado. La búsqueda de respuestas llevó a Sara a desempolvar un álbum de fotos olvidado en el rincón de una antigua librería. Entre las páginas amarillentas, descubrió imágenes que contaban una historia que se remontaba a décadas atrás. Rostros familiares y lugares que habían cambiado con el tiempo se revelaron, y junto con ellos, conexiones entrelazadas que resonaban en el presente. Cada fotografía era un portal al pasado, y Sara se dio cuenta de que las respuestas a los misterios contemporáneos de la ciudad de cristal yacían en los recuerdos sepultados. 4.2 El espejo mágico. La búsqueda de respuestas llevó a Sara a un teatro abandonado, donde descubrió un espejo antiguo que se rumoreaba que poseía propiedades mágicas. Al observar su propio reflejo, el espejo reveló escenas del pasado, eventos que se desplegaban como actos de una obra teatral. La máquina del tiempo, como la llamaban los habitantes de la ciudad, se convirtió en una ventana al pasado, permitiendo a Sara vislumbrar momentos cruciales que habían moldeado el destino de la ciudad de cristal. Cada reflejo llevaba consigo la promesa de una verdad más profunda. 4.3 Vidas entrelazadas en sepia. Entre las fotos antiguas y el espejo mágico, las vidas de aquellos que habían habitado la ciudad décadas atrás se entrelazaron con las de Sara. Historias de amor y pérdida, de decisiones que resonaban a través del tiempo, se revelaron en sepia, como capítulos perdidos de un libro antiguo. Sara se encontró atrapada en la danza de vidas entrelazadas, donde las acciones del pasado resonaban en el presente. Cada descubrimiento la acercaba a una verdad más completa,
pero también planteaba nuevas incógnitas sobre el destino de la ciudad de cristal. 5. El laberinto de desafíos y alianzas inesperadas. 5.1 El laberinto urbano. Con las revelaciones del pasado frescas en su mente, Sara se adentró en un laberinto urbano que parecía cambiar con cada paso. Calles que antes parecían familiares ahora tomaban un matiz desconocido. La ciudad misma se volvía un ente vivo guiándola hacia destinos insospechados. Cada esquina escondía desafíos y decisiones cruciales. Sara se encontró enfrentando pruebas que iban más allá de lo físico, desentrañando enigmas que conectaban su propia historia con la historia más amplia de la ciudad de cristal. 5.2 Alianzas en la penumbra. En el laberinto urbano, Sara se cruzó con personajes inesperados, cada uno con su propia historia entrelazada con la trama de la ciudad. Alianzas se formaron en la penumbra, y juntos se sumergieron en la búsqueda de respuestas. Entre ellos, la figura enmascarada reapareció, revelando fragmentos de su identidad en cuentagotas. Las alianzas inesperadas se convirtieron en el hilo conductor que los guiaba a través del laberinto de desafíos. La ciudad, testigo silencioso, parecía responder a sus esfuerzos con nuevos enigmas y revelaciones. 5.3 La máquina del tiempo de la ciudad. En el corazón del laberinto descubrieron la legendaria máquina del tiempo de la ciudad, un artefacto que se decía tenía el poder de revelar eventos pasados y futuros. Sara y sus aliados, ahora unidos por un propósito común, decidieron activar la máquina, sumergiéndose en un viaje temporal que desafiaría sus percepciones de la realidad. La ciudad de cristal se convirtió en un crisol de tiempos entrelazados, y el destino de sus habitantes pendía de un hilo. La máquina del tiempo se convertiría en el catalizador de revelaciones aún más profundas. 6. Despertar de los recuerdos y el eco del pasado. 6.1 Recuerdos olvidados. La máquina del tiempo transportó a Sara y sus aliados a un momento crucial en el pasado de la ciudad de cristal. Entre calles que aún no estaban pavimentadas y edificios en construcción, los recuerdos olvidados de la ciudad se despertaron. Sara, como espectadora de su propia historia, experimentó momentos que creía haber perdido en el abismo del tiempo. Los recuerdos, como fragmentos de un sueño, se entrelazaron con el presente, revelando conexiones más profundas de lo que jamás habría imaginado. 6.2 Confrontación con el pasado. En el pasado, Sara se enfrentó a decisiones que ahora resonaban en su presente. El eco del pasado resonaba más fuerte que nunca, recordándole que cada elección tenía consecuencias. Alianzas se forjaron y desafíos se superaron en un intento desesperado por cambiar el curso de la historia. La confrontación con el pasado no solo afectó a Sara, sino también a la trama misma de la ciudad de cristal. La ciudad como entidad viva respondía a los intentos de alterar su destino con una danza cósmica de luces y sombras. 6.3 Viaje a través del tiempo. De regreso al presente, Sara llevaba consigo las huellas de su viaje a través del tiempo. Las decisiones del pasado ahora se reflejaban en las sombras del presente. La figura enmascarada, aliada y testigo, se convertía en un guía silencioso a medida que enfrentaban el último acto de la trama. El eco del pasado se transformaba en un eco del futuro, y Sara se preparaba para descubrir el significado más profundo detrás de la ciudad de cristal y su propio papel en esta narrativa temporal. 7. Velaciones finales y transformación de la ciudad. 7.1 El silencio de los rascacielos. El eco del pasado y las decisiones del presente llevaron a Sara y sus aliados al punto culminante de la historia. Los rascacielos de la ciudad de cristal se alzaban en un silencio tenso, como si la ciudad misma contuviera la respiración. Cada paso que daban resonaba como un latido en el corazón de la metrópolis. El grupo se encontró frente a la figura enmascarada, cuya identidad finalmente se revelaría en este momento crucial. El silencio de los rascacielos anticipaba una revelación que cambiaría la percepción de todos sobre la ciudad y sus destinos entrelazados. 7.2 Cierre de círculos de destino. La figura enmascarada, ahora sin velos, compartió la verdad detrás de los eventos que habían marcado la historia de la ciudad de cristal. Círculos de destino se cerraron, revelando cómo cada elección, cada encuentro había sido parte de un entramado cósmico que conectaba a todos sus habitantes.
Las vidas entrelazadas, los mensajes encriptados, los recuerdos y las decisiones convergieron en un punto culminante. Sara, con una nueva comprensión de su propio papel, se preparó para el último acto de esta obra maestra urbana. 7.3 El poder de cambiar el futuro. Con la verdad revelada, Sara y sus aliados se encontraron frente a una encrucijada. La ciudad de cristal, una vez envuelta en sombras y misterios, ahora se transformaba bajo la luz de la comprensión. El poder de cambiar el futuro yace en las manos de aquellos que han desafiado el flujo del tiempo. La ciudad, como un lienzo en blanco, esperaba ser moldeada por las elecciones que tomarían. Sara, con su cámara como testigo, contempló el horizonte con una mezcla de nostalgia y esperanza. La transformación de la ciudad de cristal estaba en marcha, y cada habitante se convertiría en arquitecto de su propio destino. 8. Epílogo, más allá de las sombras. En el epílogo, la ciudad de cristal se transformó ante los ojos de Sara y sus aliados. Los rascacielos se alzaban como testigos silenciosos de la nueva era que se avecinaba. Los callejones oscuros y los clubes subterráneos, antes envueltos en misterio, se iluminaban con una nueva energía. La figura enmascarada, una vez portadora de secretos, se desvaneció en la oscuridad, dejando tras de sí un legado de cambio y renovación. Sara, con su cámara llena de instantáneas que capturaban la transformación, se convirtió en la cronista de la ciudad de cristal. El epílogo exploró cómo las decisiones del pasado influían en el presente y el futuro de la ciudad. Los habitantes, inspirados por la travesía de Sara, se embarcaron en sus propios viajes de autodescubrimiento. La ciudad de cristal, ahora liberada de las sombras del pasado, se convertía en un lienzo en constante evolución, donde cada capítulo estaba marcado por las elecciones de sus ciudadanos. Con el cierre de la historia, Sara contempló el horizonte con gratitud y asombro. La ciudad de cristal, una vez envuelta en misterios, se revelaba ahora como un lugar donde las luces brillaban más intensamente después de haber enfrentado las sombras.